Hola compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Zambrano, soy estudiante de la Universidad Amauta Iguazí y vengo a presentarles pues, los temas de la unidad 3 que hemos dado en partícipe en las clases. El primer tema tenemos reto del Estado plurinacional. Se abordan los desafíos de construir una sociedad justa e intercultural que se presenta en la Universidad de Pueblos y Naciones del Ecuador, en Ecuador. Se propone ir más allá del simple del reconocimiento de las diferencias de culturas a promover la inclusión activa de esta en la construcción política y social del país. El levantamiento indígena será en 1990. Las organizaciones indígenas, especialmente la CONAIE, realizaron una movilización nacional para exigir el reconocimiento de su derecho a la evolución de tierra y las mejores condiciones de vida. Este evento marcó un hito en la historia del país, posicionando a los pueblos indígenas como actores políticos irrelevantes. El boom petrolero. A partir de 1970, la explotación petrolera iniciada en 1962 de Ecuador experimentó un crecimiento económico basado en el petróleo, aunque también enfrentó problemas como dependencia económica, desigualdad social, conflictos territoriales, corrupción y daños ambientales. El APO dejó una huella económica y política en el país. Esto aquí también pues, dejó una parte cambiando a nuestro país, ya que el empoderamiento, que más adelante lo vamos a ver, hizo a que las personas de alto poder se adueñaran de los negocios, de los trabajos de esto, y las demás personas más pobres fuesen explotadas por este trabajo hasta la actualidad. Asimismo tenemos el boom bananero que se dio en 1948 y Ecuador fue el principal exportador de banano. Aunque trajo crecimiento económico e empleo, también generó dependencia de un solo producto, condiciones laborales precarias, impactos ambientales negativos y desigualdad social. Asimismo, como fue el boom petrolero, también fue esto que las personas se dedicaron a sembrar banano y luego pues ahora como vemos en la actualidad los grandes bananeros y hay personas que aún siguen siendo explotadas por este cultivo. Ahora tenemos el boom cacautero. En 1980 la explotación del cacao construyó el crecimiento económico, especialmente en las zonas rurales, y consolidó la zona cacautera en la provincia de Ríos. Por eso es que ahora la provincia de los Ríos es la provincia del cacautera. Asimismo pues tuvimos un incremento en la economía en esta producción. Creación de la Universidad Amauta Iguazí. En el 2004 el Congreso Nacional del Ecuador creó la Universidad Intercultural y Nacionalidades de los Pueblos Indígenas con el objetivo de reducir la brecha en los accesos a educación superior a los pueblos originarios, ya que los pueblos originarios, como aquí hablamos de los pueblos indígenas, personas que vivimos en las zonas rurales, no teníamos la oportunidad de estudiar en una universidad más pública o en una universidad donde necesitamos pagar nuestro dinero. Debido a la economía que nosotros teníamos, no podíamos acceder a una universidad. Entonces, pues a eso se llegó la decisión de crear esta universidad con el objetivo de que los estudiantes, las personas de los pueblos originarios puedan acceder a esta universidad gratuitamente. Dolores Cacuango, fundadora de la Federación Ecuatoriana de Indios de 1944, fue una figura clave con la lucha para los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en temas de tierra y educación. Ella pues luchó mucho en los temas de tierra, educación y tenía su frase que decía: somos como la paja del páramo, si estamos solos el viento lleva lejos, pero todos juntos con el costal nada hace el viento. Entonces estamos juntos pues. Entonces Dolores Cacuango luchaba mucho con los temas de violaciones y todo eso. Pues ella estaba en contra de todo esto y sufría mucho fraude con lo que es la religión católica, los capitalistas que trataban de sobornarle a ella para que ella ya dejara de luchar por los pueblos indígenas. La CONAIE. En 1980 se creó la Confederación de Pueblos Indígenas del Ecuador y se destacó por luchas de la tierra, la educación intercultural y los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros aquí en Ecuador, gracias a Dios, tenemos una constitución que nos defiende cuando algo está mal en nuestro país, y a la misma vez pues se crea con los derechos
lucha por la tierra, educación intercultural, que hace que todo el país sea intercultural y gracias a esto pues no tenemos un 100% cambio, pero aún ya hay un poco menos de discriminación entre pueblos y nacionalidades. Interculturalidad, fenómeno social que promueve la interacción equitativa entre culturas, favoreciendo la aceptación y cooperación, respeto mutuo y diversos espacios sociales, políticos y culturales. Como aquí vemos, pues hay varias personas involucradas en la interculturalidad y compartiendo lo que es la cultura. Pluriculturalidad refleja la consistencia de diversas culturas dentro de un mismo territorio, con el conocimiento de sus derechos e identidad. A diferencia de la interculturalidad, no implica necesariamente la interacción constante entre las culturas. Plurinacionalidad se refiere al estado que se conoce y valora la coexistencia de referencias de diferentes naciones dentro de un territorio, respetando las diversas identidades, culturas, lenguas y formas de organización. Pues en esta plurinacionalidad hace que todos pues seamos un país porque que ahora tenga derecho a todo lo de la nacional, ¿no? Derechos y libertades de los ciudadanos. Se discute cómo históricamente los derechos fueron negados a los pueblos como afroecuatorianos, montubios, indígenas, y como la plurinacionalidad busca reconocer y garantizar sus derechos. Entonces, pues, aquí tenemos los derechos que nosotros como seres humanos tenemos y necesitamos. Gracias a esta ley que se dio, pues, ya ahora pues podemos pelear nuestros derechos. Filosofía. La filosofía se conoce en reflexionar sobre los aspectos más profundos de existencias humanas, mientras la filosofía intercultural promueve el entendimiento y la superación de visiones culturales. La etnofilosofía propone una nueva forma de hacer filosofía basada en la interculturalidad, basada en cosmovisiones y saberes ancestrales de los pueblos indígenas, criticando el eurocentrismo, que hace que la filosofía no solo se encargue de ver lo antepasado cómo fue, o sea, más bien. Pero bueno, aquí en esta tratamos de estudiar lo que es la etnofilosofía, de dónde venimos y involucramos la filosofía. Diálogo intercultural se refiere al intercambio de ideas y prácticas entre personas en diferentes culturas con el objetivo de promover la comprensión. Mire, se borró una parte. La comprensión del mundo de la cultura, parece que es. Bueno, ahí ya tenemos que estamos en el diálogo, conversando con diferentes pueblos, nacionalidades y todo esto lo que involucra. El colonialismo, pues aquí vemos la imagen completamente clara de cómo funciona el colonialismo hasta la actualidad, que nos afecta a muchas personas aún, hay muchas personas que aún siguen siendo esclavizadas por grandes empresarios, como ahora en la actualidad sabemos pues los grandes desafíos que tienen las personas pobres en la actualidad. Colonialismo de poder hace referencia a cómo las potencias coloniales continúan ejerciendo influencia sobre los países excolonializados, perpetuando desigualdades y referencias estructurales en diversas. Aquí vemos pues cómo la actuación de los más grande ya. Ser indígena. Ser indígena implica pertenecer a un pueblo originario que mantiene su cultura, lengua, creencia y tiene un vínculo ancestral como territorio, luchando por un reconocimiento y preservación de sus derechos tradicionales. Aquí, pues, ya, con esto concluimos, pero no sé si tienen preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un país y una nación? ¿Y por qué si somos plurinacionales solo somos un país? Porque se supone que las nacionalidades, cada país tiene un lenguaje, una lengua, ¿no? Y sí. Eso es la nación. Y entonces, ¿qué significa ser un país plurinacional? Es que un país, nosotros tenemos en Ecuador el idioma español, pero cada indígena, cada comunidad habla su propio idioma, a más del español, muchos. Entonces, esos son naciones.
nacionalidades. Sí, una gente, una nación. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos 14 pueblos y 18 nacionalidades. Entonces, Por eso es un país plurinacional que trata de, o sea, porque digamos que antes las naciones no conocían al español, digamos, y que ahora ya se van involucrando, pero es algo desafiante porque ellos ya van perdiendo sus propias costumbres también, su propia lengua. Pero también recuerda que con los colonizadores tenemos las fronteras, después nosotros no teníamos frontera antes. Sí, entonces, ¿y qué es ser indígena? Me gustaría preguntarles a ustedes si ustedes son indígenas o no. Yo sí me siento más indígena que europeo, porque por lo menos yo le conocía a mi papá y a mi mamá, pero no conocía a los europeos que dicen que vinieron acá. Porque dentro de la historia se dice que Cristóbal Colón llegó primero a América, pero ahora se sabe que eso no es falso, entonces tal vez nosotros tenemos otros rangos. Claro. Yo vivo en Ibarra, Luchito, y al norte están los indígenas Aguá y Chachis también. Los Aguá tienen un asentamiento, los ojitos como chinos, o sea, como asiáticos. Los verdaderos, los primeros colonizadores se sabe que fueron los vikingos, ¿no? Ellos manejaban muy bien las rutas, las corrientes marinas que utilizaban prácticamente como para llegar a cada continente. Ya, Gregory, ¿tú te consideras un indígena o no? Tengo duda, o sea, yo sé, y bueno, he escuchado por historia de que lo que contábamos, claro, que cuando los europeos vinieron acá a conquistar América, entonces, como creo que por ahí ya de que los europeos creo que abusaban de las mujeres de acá, entonces creo que ahí no se fueron haciendo una mezcla, y yo pienso que sí tenemos sangre indígena. Pues sí, creo que con esas palabras, pues yo quiero hacerle, porque fue algo nuevo para mí también, y que todo, aquí por eso dice, ser indígena implica pertenecer a un pueblo originario que mantiene su cultura, lengua y creencia, y tiene vínculo ancestral con su territorio, luchando en un reconocimiento y preservación de sus derechos y tradiciones. Entonces quiere decir que toda persona que nace en un pueblo, en una zona rural, ya viene siendo indígena porque es parte de esa comunidad. Entonces, eso fue nuevo para mí, me causó mucho impacto y ahora, pues, yo creo que, por ejemplo, mi profesor me dijo, Luis Zambrano, ¿usted es indígena? Y yo, no, soy de Manaví. Y me dice, ¿en Manaví está fuera del Ecuador? No. Y entonces significa que yo también me siendo indígena. Entonces, ser indígena es ser nativo de un lugar. Ser nativo de un lugar y originario de un lugar. Normalmente los españoles son las personas que no son nativas, pero que ellos son blancos, como nosotros les llamamos aquí. Y ellos son personas que no vienen a ser indígenas y que discriminan más. Y en el censo nacional también se pregunta, ¿usted es blanco, indígena, mestizo? Y la gente pone blanco. Mestizo. Todos somos mestizos. La mayoría mestizos. No hay blancos, un blanco. Escúchame, y a veces cuando hacen esos censos, bueno, no sé, al menos yo cuando estudiaba en el Instituto Superior, a veces había el apartado también como de la etnia, creo, o me parecía apartado de Montubios también. Yo siempre he puesto Montubio. Yo mestizo como. Yo siempre he puesto Montubio porque al final yo he venido del campo y no sé, las zonas rurales siempre se deben definir como Montubio y ahora pues indígena. Algo nuevo para... Pues, la siguiente diapositiva. Ahí va. Bien. Conclusiones. Este contenido abarca varios temas claves sobre la historia y la situación de los pueblos indígenas y el contexto social político del Ecuador. Destaca la lucha por la inclusión y reconocimiento de los derechos y la protección de las culturas indígenas, además los efectos de los ciclos económicos como el boom petrolero, boom bananero, boom cacautero. También se aborda la importancia de conceptos como la interculturalidad, la plurinacionalidad y los movimientos sociales, reflejando la resistencia a la búsqueda de justicia por las diversas naciones dentro del Ecuador. Siguiente diapositiva. Pues, muchas gracias. Corte.
Gracias por el video de hoy. Denle like al video si les gustó. Suscríbanse al canal de Luisito Zambrano. Dale un